Buenas noches, hoy vamos a revisar la materia recibida en la asignatura de control de costos en el parcial número 1. Vamos a empezar definiendo qué son los costos históricos o reales y qué son los costos predeterminados. Los costos históricos son aquellos conocidos como reales también, y son costos ya realizados, es decir, que se han incurrido en el proceso de producción. Están formando parte de los gastos que incurren la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. En cambio, los costos predeterminados no proporcionan información sobre los costos en que verdaderamente debieron incurrirse. Buscan determinar el costo de los productos antes de iniciar el proceso productivo, previamente a su ocurrencia, con cargo a reconocer las variaciones o desviaciones cuando efectivamente estos costos se conozcan. Es decir, nos permiten conocer de forma anticipada el costo unitario de producción y en su momento dado compararlo con el costo real. Las diferencias en más o en menos se llamarán desviaciones o diferencias favorables o desfavorables. Los costos predeterminados a su vez se clasifican en costos estimados y costos estándar. Los costos estimados son una técnica que se basa en la experiencia vida. El costo estimado indica lo que puede costar algo. En cambio, los costos estándar representan el costo planeado de un producto y por lo general se establece mucho antes de que inicie la producción, proporcionando así una meta que debe alcanzarse. Existen tipos de costos estándares, como son los costos fijos básicos, los estándares ideales, estándares alcanzables y estándares normales. Y las variaciones son las diferencias de desvíos entre el costo estándar y el costo real. Se calculan por cada elemento del costo e informan sobre aspectos o factores vinculados con cada uno de ellos. Vamos a revisar ahora un ejercicio completo de estimación de costos y del cálculo de las variaciones en cada uno de los elementos del costo. Los elementos del costo son materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Los materiales son los costos de adquisición de los materiales que forman parte del objeto o producto que estamos elaborando. La mano de obra incluye la remuneración de toda la manufactura que se puede atribuir al objeto que estamos produciendo, y los costos indirectos de fabricación están relacionados con el objeto que estamos produciendo, pero no pueden atribuirse de una manera económicamente factible. Ahora vamos a revisar un ejemplo de cálculo de variaciones de los costos estándar versus los costos reales. Como podemos ver, tenemos asignada una cantidad de 50 en materiales a un precio de $3, mano de obra de 20 horas a una tarifa de $1.80 y costos indirectos de fabricación, una cantidad de 20 a $3. El factor de asignación que vamos a usar en esta ocasión es la mano de obra. Lo podemos observar aquí. El nivel de fabricación, nivel de producción son 400 unidades estimadas. Lo primero que hacemos es realizar el cálculo del costo total, multiplicando la cantidad por el precio de cada uno de los elementos del costo, dándonos un costo estimado por unidad de $246. Luego de estimar los costos totales y de determinar el nivel de fabricación estimado es de $400, pero vamos a distribuir en base a esto los costos indirectos de fabricación. Para eso vamos a determinar la tasa estándar. Como tenemos 400 unidades por 20 horas que nos va a tomar cada unidad, son $8.000.
Estimo ganar $1000 y para el cálculo de la tasa predeterminada serían los $1000 que estimo ganar para las 8000 horas que me voy a demorar. La tasa estándar sería de 0.13. Entonces reemplazamos el precio de los costos indirectos de fabricación por la tasa estándar. Al realizar la multiplicación de 20 por 0.13 nos da un valor de 2,50 por unidad y disminuye el valor del costo de la unidad a 188,50. Se determina ahora el consumo real. Se fabricaron en realidad 300 unidades. En materiales se consumió 14.500 unidades a un precio real de $4. En mano de obra 5.500 horas a una tarifa de $4 y los costos indirectos de fabricación son de 1.500, dándonos un costo total real de 81.500 versus los $56.000 550 que nosotros estimamos gastar. Es decir, multiplicamos el cálculo del costo estándar, como decíamos, era de 56.550, dándonos una desviación desfavorable de 24.950. Es decir, el costo estándar es menor que el costo real. Vamos a calcular una a una las variaciones en materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. En las variaciones de materiales tenemos variación de cantidad y variación de precio. La variación en cantidad se calcula restando la cantidad estándar menos la cantidad real, multiplicando por el precio real. En la variación de precio tenemos el precio estándar menos el precio real por la cantidad estándar. En mano de obra tenemos la variación de eficiencia y la variación de tarifa. La variación de eficiencia se calcula restando las horas estándar menos las horas reales por el precio real. Y en la variación de tarifa tenemos la tarifa estándar por la tarifa real y esto multiplicado por la cantidad de horas estándar. En cuanto a los costos indirectos de fabricación tenemos tres variaciones: la variación de presupuesto, la variación de eficiencia y la variación de capacidad. La de presupuesto restamos lo que presupuesté menos lo que gané con lo que gasté. La variación de eficiencia restamos las horas estándar menos las horas reales por la tasa estándar y la variación de capacidad las horas reales versus las horas presupuestadas por la tasa estándar. La sumatoria de todas estas variaciones nos debe dar exactamente el valor que nosotros obtuvimos en la diferenciación de costos totales. En este caso es 24.950 en ambos casos. Revisamos también los métodos de costeo variable versus el costeo absorbente. En el caso de los inventarios, las diferencias básicas están entre que en el costeo variable solo incluye costos variables al precio del inventario y en el costeo absorbente se incluyen los costos fijos y variables. También tenemos que el costeo variable, en el costeo variable, el costeo de inventario, todos los costos variables de fabricación se incluyen como inventariables. Los costos variables de producción se consideran costos del producto y los costos fijos de producción se consideran costos del periodo. Los estados financieros elaborados son para fines internos, es decir, para la gerencia, mientras que en el costeo por absorción, el método de costeo de inventario, todos los costos de producción se consideran inventariables, todos los costos de producción son costos del producto, el inventario absorbe todos los costos y estos estados financieros son para uso externo también. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede evidenciar la diferencia entre el método de costeo por absorción y el costeo variable. Como podemos observar, el costeo por absorción incluye los costos variables y fijos como costos de los productos vendidos, mientras que el costeo variable únicamente incluye los costos variables como costos del producto y determina que los costos fijos afectan directamente al resultado del ejercicio.
En este ejemplo que nos ha dado el ingeniero John, podemos verificar cómo el estado de resultados afecta de forma diferente cuando utilizamos el costeo absorbente o el costeo directo. En el costeo absorbente, los costos fijos incluyen en los costos de elaboración del producto, generando una utilidad operacional de $21.600, mientras que aplicando el método directo en las mismas condiciones de producción, tenemos que la utilidad operacional disminuyó debido a que los costos fijos de producción son cargados directamente al ejercicio, como se puede evidenciar aquí, y no están incluidos en el costo del inventario. Eso sería en general el resumen de la materia recibida en el primer parcial de control de costos. Muchas gracias.